Este lunes se realizó aquí en la Ciudad de México una nueva marcha contra la violencia femicida. Una de las entidades que más sufren feminicidios y otros delitos violentos contra las mujeres es precisamente la capital del país. El pasado viernes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, decretó la alerta de violencia en contra de las mujeres acompañada con 5 medidas. ¿Por qué cambió de postura Sheinbaum si en septiembre pasado se había negado a declararla? ¿Funcionan o no estas alertas? Veamos el contexto. En víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México decretó la alerta de violencia en contra de las mujeres en la capital para visibilizar la violencia registrada contra las mujeres. En septiembre pasado, un juez federal ordenó decretar la alerta luego de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se negó a emitirla. El juez señaló que al negarse hubo una indebida fundamentación. La CONAVIM consideró que el gobierno de Claudia Sheinbaum había emprendido acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y que no era necesario emitir la alerta. En 2017, las organizaciones Justicia Pro Persona y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria solicitaron emitir una alerta de género para visibilizar la violencia registrada contra las mujeres. Sheinbaum señaló que su administración consideraba que la alerta no ofrece los resultados esperados. La CONAVIM presentó un recurso de revisión a la sentencia del juez federal y la alerta no se activó. En agosto, tras denuncias de abusos sexuales presuntamente realizados por policías, colectivos feministas salieron a las calles a demandar mayor seguridad y que se emitiera la alerta. Este domingo, Sheinbaum anunció la creación de una unidad especializada de género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender casos de violencia y acoso por parte de policías, además de las acciones anunciadas el pasado viernes, como proponer la creación de un registro público de agresores sexuales con sentencia firme y un banco de ADN de agresores sexuales, además de la aprobación de la llamada Ley Olimpia contra el acoso y la violencia digital. También promover para 2020 un mayor presupuesto para los centros de atención integral a las mujeres y profesionalizar a los ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos especializados en delitos sexuales. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión esta noche de lunes y hoy nos acompaña Aide Reyes, regresa a la mesa, asesora legislativa y integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEX. ¿Cómo estás, Aide? Bienvenida. Muy bien, buenas noches, gracias, Genaro. Qué bueno que estás por acá. Lisa Sánchez, como todos los lunes y miércoles, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bonito inicio de semana. Otro amigo de esta mesa, Jorge Andrés Castañeda, regresa, analista de políticas públicas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Genaro. Y columnista en El Heraldo, ¿no? Así es. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo, también todos los lunes y miércoles. ¿Cómo estás, Eder? Hola, Genaro, muy buenas noches. Bien. Buenas noches. Aide, empezamos contigo. ¿Cómo estás viendo las medidas que finalmente tomó Claudia Sheinbaum? Hay quien dice demasiado poco, demasiado tarde, decretar finalmente la alerta. Desde inicios de su gestión, muchas mujeres salieron a las calles a protestar y a exigirle que pusiera una alerta de género, que en otras ocasiones, en otros estados no ha funcionado. Mucha gente ha reconocido que es un mecanismo a lo mejor fallido, pero sí es un poderoso mensaje de que este gobierno se toma las cosas en serio. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo muy bien, creo que es muy pertinente que lo haya hecho la jefa de gobierno, pero además recordemos también que hubo muchos actores involucrados para que esto sucediera. Además de CONAVIM, las organizaciones de la sociedad civil, vale mucho la pena darles el mérito y el reconocimiento en que el día de hoy eso haya sucedido. Si bien es cierto que hay mucha disposición por parte del gobierno de la Ciudad de México, ahora lo importante es la implementación, ¿no? Y la jefa de gobierno habla de un sistema integral para poder abordar esta problemática. No solamente se trata de emitir la alerta de género, sino de una serie de medidas que incluso incluyen fortalecer el marco legislativo para incrementar los castigos a quienes incurran no solamente en el tema de feminicidio, sino en el tema también de violencia, de acoso cibernético, que sea una cosa no deja de ser importante y relevante, ya que vemos que en las redes existe mucha agresión, ¿no? No solamente hacia las mujeres, sino... Digo, eso ya es como otro programa. El pan nuestro de cada día. Ese ya es como otro programa, pero sí me parece muy relevante. Ahora, en la Ciudad de México pasa a ser el estado número 19. Se suma a los 18 anteriores que ya están. Y hace rato hablabas de que sí es una medida pertinente o no, porque haya habido lugares donde ha sido algo fallido. Si te pones a revisar, aunque podamos no garantizar que no existan feminicidios, porque creo que es con ese dato con el que se puede contrastar la efectividad de si la alerta de género sirve o no, yo creo que siempre va a ser muy positivo y siempre va a ser de aporte, porque se articula una serie de mecanismos que no existen antes y las mujeres van sintiéndose más respaldadas y más seguras. Por lo menos si alguien sufre violencia en casa, que el 43% de las mujeres en este país la han sufrido alguna vez por parte de su pareja sentimental, pues es más fácil para ellas poder recurrir a este tipo de mecanismos, ¿no? Entonces saben que van a tener una red de protección y eso te garantiza a que no incremente. Creo que las alertas de género hay que darles más tiempo. Sin ser experta en el tema, creo que sí les podemos dar un poco de más tiempo para ver si van a funcionar o no,
para que todo esto que tratan de modificar, poco a poco lo podamos ir revisando. Es decir, si se hizo una alerta de género, te voy a citar el estado de Oaxaca en 2018, agosto de 2018, salen a manifestarse un año después, dicen, no sirvió porque hubo más de 100 feminicidios en un año. Es cierto, siguen los feminicidios, pero también ya está, y yo creo que tendríamos que ver a lo mejor en 5 años si esto ya pasó, si esto ya bajó. ¿Por qué? Porque también los feminicidas o también los hombres que violentan ya van a saber que van a tener mayores castigos que a lo mejor ahorita no lo saben. Entonces me parece muy bien, creo que siempre es bueno reconocer. Me parece mal que no haya sido antes y que no haya sido por... Justo casi un año después de que llegó al poder. Exacto, y que además haya tenido que ser bajo presión. Eso es algo que tendría que también pues, revisarse para situaciones futuras. Claro. Eder, ¿cómo lo ves? Vamos a escuchar los puntos de los compañeros de Morena, luego escuchamos contrapuntos, a ver si los hay o no. Una medida demasiado tardía. Hay además otra serie de acciones que está proponiendo o que decretó la jefa de gobierno, este registro público de agresores. Ahorita yo pasé para venir a grabar, pasé al lado de la marcha y eran puras mujeres policías. Era un cordón de paz de solamente servidoras, funcionarias públicas de la Ciudad de México, solamente mujeres cuidando la marcha, entre otros temas. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que sí va a funcionar? Les preguntabas al inicio del segmento por qué ahora la decreta y no cuando se le recomendó desde la Suprema Corte de Justicia o la CNDH, no me acuerdo. Creo que la gran diferencia la hacen precisamente la participación de las organizaciones académicas y activistas feministas. El que después de las manifestaciones haya sucedido esta circunstancia de que se establecen las mesas de diálogo y negociación con las activistas, es lo que permite. Me llama mucho la atención el hecho, hay dos circunstancias que son diferentes a la alerta de género decretada, por ejemplo, en el Estado de México. Una, que lo complementa con otras medidas como la transversalización de la perspectiva de género en el tema del Ministerio Público y la impartición de justicia, y la otra que se complementa también con el Banco de Datos de Agresores y con la Ley Olimpia, que es una de las iniciativas impulsadas desde el activismo, que es muy importante. Entonces, estas medidas están encaminadas justo a fortalecer la alerta de género. Y hay otro punto que me llama mucho la atención, que es el hecho de que, a diferencia del Estado de México, aquí no se delega la implementación a los gobiernos municipales, que ese yo creo que ha sido el gran error de las alertas en los estados. Cuando se les delega a los gobiernos municipales no hay vigilancia, no hay transparencia y depende de cada gobierno municipal, que la mayoría no tienen perspectiva de género, cómo lo implementan. En este caso es centralizado y siempre de la mano de las organizaciones que construyeron, que están en la mesa de trabajo con la jefa de gobierno. Entonces, creo que son elementos muy positivos. ¿Qué me preocupa? Además de la implementación, como dice Aide, también me preocupa el tema de necesitamos fortalecer medidas para la prevención de la violencia feminicida. Todo lo que ahorita, la alerta de género y el tema de la transversalización son ya mecanismos para protección de mujeres en riesgo de feminicidio o víctimas de feminicidio. Pero, ¿cómo prevenir? ¿Cómo llegar a una parte previa a esto? Y ahí es bien complejo porque tiene que ver con la educación, con todo el entorno. La cultura machista en la que estamos históricamente incrustados, y ahí creo que todavía falta fortalecer y enriquecer. Lisa, contrapunto a punto, aquí hablan puras acciones positivas, hay un poco de esperanza en el que pueda reducirse el tema de la violencia de género en la ciudad. Yo sigo siendo muy pesimista y para mí sí llega demasiado tarde. Pues llega demasiado tarde, sobre todo porque ya se había juntado un litigio en donde un juez ya le había ordenado a la Ciudad de México en el mes de septiembre que declarara esta alerta. Llega además con un mensaje en solitario de la misma jefa de gobierno, en donde precisamente el gran ausente fue CONAVIM, ¿no? Porque las alertas de género tienen que ser recomendadas por la CONAVIM y luego decretadas por los gobiernos estatales. En este caso vimos un mensaje en solitario de la jefa de gobierno que solo respalda a Segov hasta muy entrada la noche del mismo día en que se decreta. Y hay algunas cosas que preocupan. Si bien el mensaje en general es positivo, es decir, las alertas de género tienen sobre todo una función de visibilización de estos tipos de violencia y sobre todo una función, digamos, pedagógica para el espacio público, de que aquí no se puede tolerar que siga creciendo en esos niveles. Las acciones que se anunciaron cuando se decreta la alerta de género, en su mayoría son las mismas acciones que la misma jefa de gobierno ya había anunciado para justificar que no se decretara.
porque recordarás que después de estas marchas del no me cuidan, me violan, justamente lo que se pedía desde muchos colectivos feministas era que se decretara la alerta de género, y la jefa de gobierno salió a decir no es necesario porque en la ciudad ya estamos tomando todas estas medidas, y anunció muchas de las mismas acciones que ahora, en el marco de la alerta, le sirven para justificar lo mismo. Es decir, antes servían para decir que no, ahora sirven para decir que sí. Y tiene la siguiente preocupación también con respecto a lo que decía Eder. Muchas de ellas terminan siendo reactivas. Es decir, mayor alumbrado en los andenes y en el transporte público, o las pegatinas de los lugares libres de violencia en contra de las mujeres, este tipo de cosas. Que no hacen nada precisamente por prevenir este tipo de violencia, y que despiertan de alguna manera también ciertas preocupaciones con respecto al populismo penal y con respecto también al tema de en manos de quién o cómo se implementaría un registro semejante al de los sex offenders que existen en Estados Unidos, que es el que se plantea para la Ciudad de México, pues en un país que, si bien, digamos, esta falta no justifica que no se tenga, no ha podido implementar un registro genuino de personas desaparecidas, no ha podido hacer dialogar las bases de datos de personas fallecidas, no tiene la suficiente tecnología ni la capacidad en los servicios ministeriales ni forenses para la identificación vía bancos de ADN ni de restos humanos ni de nada. Y tampoco tiene nada para prevenir el tema de revictimización de las mujeres que se acercan a la justicia precisamente para denunciar este tipo de cosas. Lo hemos debatido mucho en esta mesa, por lo menos el tema de que una persona que ha sufrido algún tipo de violencia sexual o violencia de género tenga que revictimizarse ante al menos 5 funcionarios antes de que se abra una carpeta de investigación, sigue preocupando. Ahora, esto, digamos, en el lado positivo, lo que sí sirve es para volver a poner en la palestra justamente lo que decía Aiden al principio de su intervención. Las mujeres hoy en día es importante atender la violencia que viven porque se acumula la violencia en el espacio privado con la violencia en el espacio público y terminan siendo víctimas de una doble violencia que efectivamente en los hombres no se expresa con la misma virulencia con la que se expresa aquí. Triplicamos la tasa de homicidios de mujeres de 1.3, 1.4, más de 4.4 en 8 años, en un periodo de 8 años, y sí es prioritario que se tenga. Ahora, me preocupa ya no solo en el marco de la alerta de género, que ya habían dicho en muchos otros estados, efectivamente no ha funcionado, sobre todo porque no hay reglas de operación de los ejercicios presupuestales, se termina gastando el dinero. Tú mencionabas el caso del Edomex, en tazas y chalecos que dicen no a la violencia contra las mujeres, pero que en realidad no hacen nada por prevenir esa violencia, o en silbatos, en administraciones anteriores de esa ciudad, porque se junta con un tema nacional que vimos por... digamos, este tema del Pacto por la Igualdad, ¿no? Que en realidad es un programa nacional derivado del Plan Nacional de Desarrollo, en donde una de las grandes categorías ausentes para lograr la igualdad y la equidad en el país termina siendo la de género. Parece ser más un programa de resarcimiento del daño por la división de clase que uno que realmente transversalice, como decía Eder, de manera definitiva la perspectiva de género. Jorge Andrés, ¿qué agregar a todo lo que ya se ha dicho con el tema de las alertas de género, con si podemos ser o no optimistas o pesimistas? ¿Va a cerrar el año con este tema Claudia Sheinbaum? Pues sí, yo creo que sí llega muy poco, muy tarde, como bien dices, Genaro. Aprovecha este día simbólico hoy para salir con esta gran agenda, pero que pues son muchas de las demandas que ya se venían haciendo hace tiempo. Se adelantó porque lo sacó desde el viernes, ¿no? Lo de la alerta. Para que fuera noticia hoy. Claro. Y como bien decía Lisa, pues... ¿qué en serio va a servir de esto, no? Qué bueno que se visibilice, todos estamos en contra de la violencia contra las mujeres, pero más allá de que no existe ni para la violencia contra las mujeres, ni para casi ningún tipo de crimen en México, ningún tipo de marco legal ni proceso que resuelva delitos. Entonces, si no se resuelven homicidios, pues vamos a hacer ahora fiscalías de feminicidios que tampoco van a resolver feminicidios. A grandes rasgos lo considero algo positivo, pero tampoco veo que esto vaya a cambiar la situación. Ya lo vimos en la manifestación de hoy, muchos de los grupos siguen muy molestos y con toda la razón. No pasa. A nadie le hace daño que se rompa una estatua, pero la violencia que viven las mujeres en este país todos los días sí es terrible. Entonces, pues no sé si tenemos respuestas a esta crisis. Como bien lo decía Eder, pues las alertas de género no han servido casi para nada. O sea, decimos que estamos en alerta de género, todo está muy mal, pobres mujeres, y después seguimos al próximo escándalo de la próxima semana. Ojalá sí sirva esto
para visibilizar y empezar a atender el problema. Ahora, una de las cosas que a mí me empiezan a causar mucho ruido es la desconexión entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad. Una de las medidas anunciadas por Claudia, que me parece muy buena, es aumentar los recursos para los refugios de mujeres maltratadas. Pero en el presupuesto de egresos de la Federación, que vamos a platicar al rato, se quitó todo el dinero para eso. Y como bien sabemos, es una de las medidas fundamentales para ayudar a una mujer en situación ya de violencia. El otro tema que platicaba era la prevención, no solo en el tema de violencia de género, sino en todas las violencias que vivimos en México. Es un tema bastante olvidado en el presupuesto. De quizá un proyecto con defectos que existían en gobiernos anteriores, ahora sí ya no hay nada para prevención. Hay un poquito en la Fiscalía, pero básicamente se desapareció todo el presupuesto para prevención. Y eso sí, como decía Aide, tarda muchos años en suceder. No pasa de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Pues ya, declaramos la alerta de género, todos estamos muy preocupados. Claudia parece que se preocupa por la violencia contra las mujeres, pero yo no veo ninguna solución a largo plazo, ni a mediano plazo, que nos lleve a una situación menos terrible de la que vivimos. Que, pues, digo, ya vimos los números y es una cosa espantosa. Sí. Y ojalá pues, se pueda hacer algo al respecto, pero yo esto no lo veo suficiente. Una cosa que me gustaría agregar sobre lo que decía Lisa, hablando del registro. Me parece muy bien la idea, pero de nuevo todo está en la implementación. Si no tenemos debido proceso para nada en México, mañana alguien que le caes mal te pone en esa lista, ¿no? Y ve tú a saber cómo acaba la gente en esa lista. ¿Cuál es el proceso para poner a alguien en esa lista? Como todos los temas relacionados con acoso y abuso, tiene que haber un debido proceso y tiene que seguirse un protocolo establecido antes de que una persona acabe ahí y las personas que sí estén ahí sean culpables y que sí exista este tipo de protocolos, ¿no? Ok, tengo que hacer una pausa y ya no pudimos rebotar un poco las ideas en la mesa. Ojalá que en el siguiente bloque acorten un poco sus intervenciones, que pueda haber un diálogo. Pero quiero retomar el tema en la parte del presupuesto que mencionaba Jorge Andrés sobre esta desconexión que parece haber entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal o el gobierno de México por el tema del presupuesto, porque en efecto mucho dinero público que antes era destinado a prevención de violencia y a otros temas ya ha sido recortado. Vamos a hacer la pausa y regresando, el presidente López Obrador envió ya la terna de candidatas, pura mujer, y qué bueno, la Suprema Corte de Justicia. 2 son funcionarios de la 4T. ¿Vulnera esto la credibilidad en el proceso o no? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.